Continuamos programando lo que es el controlador para actualizar datos del cliente. Entonces vamos a empezar a recibir lo que son todos los parámetros que estamos enviando desde el formulario para actualización de datos. Entonces el primer parámetro que vamos a recibir es el código de la cuenta. Entonces yo voy a crear una variable que se va a llamar cuenta. Vamos a decirle que va a ser igual al myModel, dos puntos, y como este código viene encriptado o procesado por nuestro hash que viene en el input de tipo hidden que tenemos por acá lo tenemos. Entonces tenemos que pasar lo que es este código a su estado original para poder enviárselo al modelo. Entonces recordemos que en el modelo principal teníamos lo que era la función decryption. Se escribía decryption de esta forma. Acá me faltó la i, decryption, y listo. Entonces acá va a recibir lo que es el parámetro que estamos enviando. Entonces como es el método post, escribimos símbolo de dólar _post, y el índice, pues como recordamos en mydata-view le habíamos colocado cuenta-up. Entonces regresamos al controlador, en comillas simples colocamos cuenta-up y listo. Entonces de esta forma ya hemos convertido lo que es ese valor encriptado o procesado por nuestro hash al valor original. Entonces vamos a recibir los siguientes parámetros del formulario, como son lo que es el DNI, nombre, apellido, teléfono, cargo y la dirección. Entonces vamos a empezar con el primero, que sería DNI. Vamos a decirle que va a ser igual a myModel. Recordemos que es el modelo principal, y acá teníamos lo que era una función que se llamaba limpiar cadena para limpiar lo que es la inyección SQL para nuestro sistema. Entonces acá, como es el método post, escribimos símbolo de dólar _post y en comillas simples colocamos el nombre del campo. Entonces ese mydata-view, el primero se llama DNI-up, teníamos también nombre up, etc. Entonces regresamos acá, colocamos DNI-up, que sería el primero, y para los próximos lo que voy a hacer es pausar el video y escribirlos todos acá. Es algo tan sencillo que no necesita explicación. Y listo. Entonces acá los tengo todos ya, todos los campos guardados en variables y limpiados por la función que teníamos, que se llamaba limpiar cadena. Entonces los pegué de una sola vez para no estar escribiendo tanto código y que el video pues no sea tan aburrido. Entonces una vez ya tengamos todos los valores almacenados en variables, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear lo que es una variable que se llame query1, por ejemplo, donde voy a hacer lo que es una consulta a la base de datos para seleccionar todos los datos de la cuenta que queremos actualizar para hacer una serie de comprobaciones. Entonces voy a llamar lo que es el modelo principal. Recordemos myModel, dos puntos, y voy a ejecutar lo que es una consulta simple. Recordemos que acá teníamos la función que se llamaba ejecutar-consulta-simple y recibía lo que es una consulta. Entonces voy a utilizar esa función o ese modelo del modelo principal para realizar una consulta y hacer una selección de datos. Entonces elimino ese parámetro que tenemos acá y le voy a enviar lo que es la consulta que voy a realizar. Entonces, como quiero seleccionar, escribo select asterisco from cliente where cuenta código, escribo cuenta código, va a ser igual, en comillas simples, un parámetro que vamos a pasar acá, que es el código de la cuenta que traemos recuperado. Es decir, con esto estoy seleccionando todos los datos de
la cuenta que queremos actualizar. Entonces voy a crear otra variable acá, por ejemplo, que se llame datos cliente, por ejemplo, va a ser igual. Y como en query 1 tenemos la consulta de la base de datos, lo que hago es pegarla acá y decirle con el símbolo de flecha que voy a utilizar lo que es el método fetch para hacer lo que es un array de datos. Entonces, en esta variable, bueno, prácticamente es un array, ya tengo todos los datos de la cuenta que queremos actualizar. Entonces lo que voy a hacer es comprobar, porque recordemos que el DNI es un número único, comprobar si, voy a colocar únicamente un if, es decir, una condicional simple, y le voy a decir lo siguiente: si esta variable DNI, que es donde estamos recibiendo el DNI del formulario de actualizar, es distinto, colocamos el símbolo de admiración igual al campo que está en la base de datos o el valor que está en la base de datos. Recordemos que está en este array que se llama cliente DNI. Entonces voy a escribir acá corchetes y comillas simples, coloco cliente DNI. Entonces acá básicamente estoy diciéndole si el DNI que estoy ingresando en el formulario de actualización es distinto al DNI que tengo registrado en la base de datos de este cliente, entonces quiere decir que voy a hacer lo que es una actualización del DNI, pero tengo que comprobar que el DNI nuevo que he ingresado acá, esta variable que viene desde el formulario, de acá arriba, no existe en la base de datos. Entonces voy a crear lo que es una variable, por ejemplo, que se llama consulta 1. Recuerden que los nombres de variables ustedes pueden modificarlo a su gusto. Entonces voy a copiar todo esto porque voy a ejecutar nuevamente una consulta simple a la base de datos. Entonces copio, pego, cierro comillas, cierro paréntesis, finalizo con punto y coma. Entonces utilizo lo que es el modelo principal y la función ejecutar consulta simple que tenemos acá. Dentro de acá voy a hacer lo que es una consulta que va a ser la siguiente. Voy a decirle select cliente DNI from la tabla cliente, está escrito minúsculo en la base de datos, recuérdenlo, where, cuando el cliente DNI sea igual al DNI que estoy ingresando del formulario. Entonces acá escribo comillas simples y coloco lo que es esta variable y listo. Entonces esa es la consulta que va a la base de datos, es decir, estoy seleccionando en la base de datos un registro que coincida con el DNI que estoy ingresando desde el formulario de actualización. Entonces acá lo que hago es una condicional simple también de la siguiente forma, y acá utilizo lo que es la consulta 1, que es la variable que tiene la consulta que acabo de realizar a la base de datos. Entonces con el método o la función row count voy a contar cuántos registros han sido afectados, y si hay uno, pues podría colocarle acá igual a 1 o mayor o igual a 1, no hay problema. Entonces si hay un registro en la base de datos con ese DNI, ya no puedo yo actualizar lo que es los datos del cliente, porque ese DNI nuevo que quiero ingresar ya existe en la base de datos. Entonces voy a enviarle lo que es una alerta. Voy a buscar acá lo que es una estructura de cualquiera, por ejemplo esta. Voy a copiarlo, lo traemos acá para modificarla un poquito más rápido. Acá vamos a pegarlo acá y vamos a tabularlo para que nos quede bien. Listo. Entonces va a ser una alerta de tipo simple, va a ser de tipo error, va a ser el título ocurrió un error inesperado, pero el texto pues lo vamos a cambiar. El texto que yo le voy a colocar va a ser, por ejemplo, el DNI que acaba de ingresar
ya se encuentra registrado en el sistema. Entonces el mensaje es opcional, ustedes pueden cambiarle por cualquier cosa. Por ejemplo, el DNI ya existe en el sistema o qué sé yo, cualquier cosa. Entonces después de haber definido la estructura de nuestra alerta, tenemos que retornarla, y para ello pues voy a copiar acá rápidamente el código este, que es exactamente igual, que recordemos lo que es para retornar lo que son las alertas. Entonces después de la alerta acá, lo que hago es pegarlo, y después de acá paramos la ejecución del programa porque hay un error, y con exit pues detenemos lo que es la ejecución del código PH. Es decir, después de acá vamos a seguir comprobando, después de acá, perdón, vamos a seguir programando lo que es la actualización de datos. Entonces, pero si hay un error acá, si el código llega hasta acá, vamos a mostrar la alerta diciéndole que el DNI ya está registrado en el sistema, y lo que hacemos es parar la ejecución del programa. Entonces con return, recordemos, utilizamos el modelo principal, la función switchAlert, y devolvemos la alerta de tipo error que hemos declarado acá. Entonces después de esta llave o de esta condición donde termina lo que es acá, vamos a seguir con la actualización de datos. Lo que vamos a hacer ahora es en un array, en este caso le voy a poner, por ejemplo, en inglés data client, por ejemplo, que sería data cliente. Lo que vamos a hacer es crear lo que es un array de datos para pasarle lo que son los parámetros al modelo. Entonces vamos a ir creando acá cada uno de ellos. Recordemos, son todos estos que definimos acá en el modelo, como es el DNI, nombre, apellido, teléfono, ocupación, dirección y el código de la cuenta. Entonces lo que voy a hacer es también pegarlo acá para no tardarnos mucho y explicarlo rápidamente, aunque es algo bastante sencillo. Bien, entonces acá lo tengo yo. Lo que vamos haciendo es creando un índice con el mismo nombre que hemos colocado acá en el modelo, cada uno de ellos, y colocándole lo que es el valor con el símbolo de flecha. Entonces el DNI, recordemos que acá lo recuperamos. En estas variables también tenemos el nombre, el apellido, el teléfono, la ocupación y la dirección, y el código de la cuenta que viene en esta variable que se llama cuenta de acá, esta de acá que tenemos. Pero antes de continuar, pues acá tengo lo que es un pequeño error en esta parte de acá, en el nombre de la consulta que había realizado la base de datos, esta de acá. Si ustedes fijan, le he puesto cuenta y es cualquier otro nombre pero que no sea cuenta, por ejemplo query. Podemos colocarle query 1, voy a copiarlo, y acá también, y listo. Entonces ese es un error que tenía y que lo había modificado sin querer. Entonces acá tenemos ya corregido eso. Entonces acá tenemos consulta 1 y está bien. Entonces continuamos acá, y ahora lo que vamos a hacer es una condicional doble. Vamos a colocar un if y un else para poder actualizar lo que son los datos. Entonces voy a eliminar este espaciado que tengo acá y listo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el modelo que tenemos acá, que es actualizar _cliente_modelo. Vamos a copiarlo, pero acá en la condición vamos a utilizar lo que es la clase que se llama cliente modelo . Si no recuerdan de dónde sacamos esto, es desde el nombre de la clase que tenemos acá, cliente modelo. Entonces vamos a dejarlo acá, este código, y acá pues después de los dos puntos pegamos el nombre del modelo, que es actualizar _cliente_modelo, y el array pues es data client que habíamos creado. Lo pegamos y listo. Entonces con esto tendremos que hacer la actualización. Si la actualización de datos es correcta, mostramos acá lo que es la alerta de que los datos han sido actualizados satisfactoriamente, pero si no, entonces lo que hacemos es mostrar un mensaje de error. Voy a copiar este código para irlo modificando acá. Primero vamos a crear lo que es la alerta de error,
Vamos a tabularlo. Listo. Entonces, como es de error, lo que vamos a hacer es solamente cambiar esta parte de acá, del texto de la alerta. Vamos a colocarle, no hemos podido actualizar los datos del cliente. Y listo, entonces esa sería la alerta de error. Vamos a copiar acá y pegarla para ponerla de cuando sea satisfactorio. Entonces cuando sea la actualización satisfactoria no va a ser una alerta de tipo simple, va a ser una de recargar para que se recargue lo que es la página. Acá el título vamos a colocarle, por ejemplo, datos actualizados. Ustedes pueden ponerle cliente actualizado o qué sé yo, cualquier cosa. En el texto es igual, por ejemplo, vamos a colocarle los datos han sido actualizados con éxito. Ese sería el texto, y el tipo de alerta pues no es de error, como es de satisfacción o de que todo ha salido bien, entonces colocamos success. Guardamos y vamos a retornar la alerta. Voy a copiar este mismo código. Después del if y el else, donde hacemos lo que es la actualización, tenemos que retornar lo que es la alerta. Y listo. Entonces de esta forma tenemos todo el controlador ya programado. Vamos a probarlo y verificar que no tengamos ningún error. Pero antes de probarlo tenemos que programar lo que es la parte acá del cliente Ajax. Cuando recibimos los datos, vamos a, después de esta condición de la general que tenemos acá, vamos a decirle que también si viene con el parámetro o con el operador o, vamos a ponerle acá que también si viene definido el código de la cuenta para actualizar, podemos entrar en esta condición. Acá modificamos y le vamos a colocar lo siguiente, que sería el campo que traemos oculto, que es el que se llamaba cuenta up. Entonces acá colocamos cuenta-up y listo. Entonces cuando entre en esta condición hacemos lo que es la inclusión del controlador de clientes y acá lo vamos a utilizar. Vamos a crear una condición nueva para poder actualizar los datos. Entonces voy a copiar esto para modificarlo rápidamente. Recordemos que con iset verificamos que vengan definidos esas variables. Entonces la primera es esta cuenta up, que viene desde el formulario de actualización, que es el código procesado por nuestro hash. Entonces esa sería la primera. Ustedes pueden ir colocando cuantos campos quieran, cuantos campos sean obligatorios. Por ejemplo, el DNI-up, pueden colocar el nombre up, todos esos. Entonces yo, para hacer el video un poquito más simple, voy a colocar simplemente lo que es el cuenta up y el DNI up. Es decir, si estos dos vienen definidos, vamos a poder actualizar lo que son los datos. Entonces copiamos esta línea también para modificarla y hacerla un poquito más rápido. Como la variable inxClient entra a la instancia del controlador, lo que hacemos es solamente modificar el nombre que tenemos acá. Entonces se llama actualizar _cliente_controlador. Entonces lo copiamos y lo modificamos. Entonces ahí lo tenemos. Entonces recuerden, es muy importante que con echo le coloquemos esto para que nos muestre lo que es la alerta. Vamos a guardar y vamos a probar esta parte, que no tengamos ningún error. Entonces voy a presionar control F5 para recargar todo. Y lo que voy a hacer es primero intentar modificar lo que es el DNI por uno que ya tenemos registrado en la base de datos, para ver si nos detecta que este DNI ya está registrado en la base de datos. Entonces voy a pegar, voy a actualizar, me dice ¿está seguro de actualizar los datos? Le digo que sí. Y ahí está, me dice ocurrió un error inesperado, el DNI que acaba de ingresar ya se encuentra registrado en el sistema. Vamos a OK. Y vamos a recargar nuevamente para que nos recargue los datos por defecto. Solamente vamos a actualizar los nombres. Por ejemplo,
A este le voy a poner Carlos con doble S y Alfaro con doble O, solo para ver si nos modifica. Teléfono, vamos a agregar un par de dígitos más. Acá le voy a poner otro cargo, por ejemplo programador, y vamos a colocarle El Salvador, por ejemplo Centroamérica, solo a modo de ejemplo, y el DNI no lo vamos a modificar para ver si nos modifica todos los datos. Entonces vamos a recargar y nos dice que los datos han sido actualizados con éxito. Damos en aceptar y como vemos todos los datos han sido actualizados como lo hemos definido. Si vamos a recargar, pues obviamente nos carga los mismos datos. Vamos a dejar normal, quitamos la S de más y la O de más, quitamos los dos dígitos de más que hemos colocado, colocamos la ocupación que teníamos por defecto, que es estudiante, y le colocamos solamente la dirección que teníamos, que era El Salvador. Damos a actualizar y como ven nos actualiza los datos. Podemos actualizar también lo que es el DNI por cualquier otro que nos esté registrado en la base de datos. Voy a colocar cualquier número. Damos a actualizar, nos dice datos actualizados y listo. Vemos que nos funciona todo bien. Si vemos también en la lista clientes, lista de clientes, acá tenemos el nombre Carlos, como lo vemos, con el DNI actualizado. Entonces nos está funcionando bien todo lo que es la parte de clientes. Ya terminamos lo que es este módulo. En los próximos videos pues vamos a continuar desarrollando otras partes del sistema.